Hoy vamos a presentar el Círculo de Bellas Artes. Su contenido abarca un capítulo completo en la historia de las artes en Venezuela. Nos ilustra de una manera fresca y amena acerca del comportamiento de la sociedad caraqueña de principios de siglo y dentro de ella del fecundo trabajo de un grupo de jóvenes creadores en el terreno de la cultura enfrentados a las limitaciones que existían en la época para el desenvolvimiento de las ideas creativas. Esta película fue dirigida por Luis Altamirano con el apoyo de un grupo de jóvenes entusiastas y sobre todo con la participación de algunos de sus protagonistas, como es el caso de Luis Alfredo López Méndez y de Fernando Paz Castillo. Disfrutemos pues de este singular relato. La obra resiste la ambigüedad. Existe autónoma, independiente, inmune al balbuceo de la conjetura. Armando Reverón, sin fecha. Bernardo Monsanto, sin fecha. Manuel Cabré, sin fecha. López Méndez, 1951. Rafael Monasterios, sin fecha. Samis Minzer, sin fecha. Antonio Edmundo Monsanto, 1920. Marcelo Vidal, sin fecha. La obra no registra otra memoria que la propia. No reconoce otro gesto que el que trazara para siempre su autor en el irrepetible momento de su creación. Los otros gestos, los que condujeron al acto definitivo e irreversible de la obra, son los que el tiempo ha hecho inapresables y son los que quisimos recuperar en el territorio de la memoria. Las fechas resultaron imprecisas. Los datos fragmentarios. Decidimos entonces citar en la Plaza Bolívar, una mañana, a 3 sobrevivientes de aquel grupo que alguna vez fuera conocido como el Círculo de Bellas Artes. Fernando Paz Castillo y Luis Alfredo López Méndez concurrieron. Manuel Cabré, no. Avance, don Fernando. Siga, López Méndez, siga. No, hombre, si no se puede seguir extendiendo más. ¿Qué te parece, Fernando? Aquí reunidos, chicos, en la Plaza Bolívar. Como en los viejos tiempos. Bueno, imagínate tú las veces que me han preguntado en por qué, las razones, qué motivó, como dicen ahora la gente joven, la fundación del Círculo de Bellas Artes. ¿Y tú qué le dijiste? Que le dije, nos reuníamos sin un propósito fijo, como dijo el poeta Machado,
La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y la primavera fue buena. Magnífica. Aquí nos reuníamos, Leoncio Martínez, Federico Brán, nos reuníamos Pacheco Zulé, Baez Seijas, en fin, Monsanto, y los que tú recuerdes, Fernando. Bueno, Rómulo Gallego, Julio Planchar, Enrique, Monasterios y Reverón. ¿Fuimos de Reverón? Sí. No sirve. No sirve. Atención. Cuentan que hacia 1912, la Plaza Bolívar estaba rodeada de garitos. En el juego dejaban sus reales quienes los poseían, y más probablemente quienes no los poseían y que ya entonces eran mayoría. También solía dejar reales el generalísimo Juan Vicente Gómez, benemérito y protector de Venezuela, quien ya entonces gobernaba con la legitimidad del terror. El Círculo de Bellas Artes, sin amilanarse ante tan ambiciosa identidad, venía celebrando sus reuniones desde 1910 en las sillas de Alocha de la Plaza Bolívar. Si bien sus integrantes nunca proclamaron una declaración de principios, podemos dar por cierto que sentían la imperiosa necesidad de descubrir un nuevo rol para el artista en la vida social. Cierto día, un hombre generoso, Eduardo Calcaño Sánchez, no sabemos si solidario en ideas o solo conmovido, ofreció el foyer de su teatro para que el círculo estuviera cubierto de los caprichos meteorológicos. El lugar resultó adecuado, amplio y luminoso. El desorden y la suciedad no resultaron obstáculos. Durante un mes, los jóvenes del círculo trabajaron duramente en el aseo y el arreglo, sin sentir por ello menoscabada su orgullosa condición de artistas. Tal vez esta actitud ya diera un primer sentido a su anárquica agrupación. Los primeros modelos fueron ellos mismos. Esta debió haber sido una condición tácita para pertenecer al grupo, aunque también hubo alguna expresa. Un real por persona, escrupulosamente administrado por Pacheco Suplet, para afrontar los gastos de mantenimiento. Luego de cierto tiempo, el círculo logró contratar a una modelo. Es lícito suponer que debe haber costado más paciencia que dinero convencer a una joven, tal vez la primera, para que posara desnuda en la puritana Caracas de 1912, que apenas contaba con 60.000 habitantes. Lo cierto es que su nombre era Rosa Amelia Montiel. Las fantasías y fantasmas que seguramente agitarían su alma bajo la concentrada mirada de los jóvenes artistas solo puede ser objeto de conjetura. Quizá supiera
o sospechara que su robusta anatomía solo estaba sirviendo de sendero para alcanzar algún remoto y casi inaccesible secreto. Caracas, como es natural, no había cambiado su cadencia provinciana por la fiebre creadora del círculo. Pero cuando en noviembre de 1912 se inauguró la primera exposición pública, un aire nuevo, tal vez irreverente, sopló con fuerza sobre el adormecido Parnaso de la cultura oficial. Claro que, como es natural también, la historia no siempre es consciente de sus propias necesidades de renovación, y los tiempos de Gómez no eran los más propicios. Al arte se le había destinado un único espacio, y todo desplazamiento podía ser considerado, si no una herejía, por lo menos una inquietante transgresión. En consecuencia, y quizá en un acto de justificada sensatez, Calcaño Sánchez decidió volver a utilizar el teatro para montar comedias inocentes. El círculo debió abandonar su primer refugio. Golpeados, pero no vencidos, recorrieron las calles de Caracas buscando un lugar al alcance de sus más que modestas posibilidades económicas. No resultó sencillo. Como no resultaba sencillo sobrevivir entonces. Como suele suceder, los artistas no elegían los medios más adecuados. Marcelo Vidal, por ejemplo, lo intentó montando una fábrica de cohetes que estalló 2 veces. No sabemos si por impericia o por desesperación. Así las cosas, Leoncio Martínez propuso una solución segura y lucrativa: toros, una corrida de toros con los mismos pintores como toreros, torear y pintar. Tal vez el primer animal resultara un fiasco, provocando el abucheo del público y la justa indignación de los pintores. ¡Esto es una vaca! ¡Manden otro! Pudo haber exigido Reverón. Lo cierto es que lo mandaron. Las primeras reacciones pudieron haber parecido demasiado prudentes. Pero luego, haciendo gala de arrojo, los pintores comenzaron su arriesgada faena. El entusiasmo de las tribunas se fue contagiando al ruedo. Claro que sin hacer olvidar los elementales instintos de supervivencia. Fue entonces que los artistas pudieron comprobar una vez más lo efímero de glorias y famas y el voluble humor de la multitud. ¡Vengan a torear ustedes! Debió replicar Reverón, al tiempo que el caos se adueñaba de la arena ante el delirio entusiasta del público. Pese al éxito final de la corrida, el dinero solo alcanzó para alquilar un modesto cuarto en el barrio de Pagüita.
aun apelando a la buena voluntad de la memoria, no puede decirse que fuera cómodo, ni bello. Esto es un cajón de monos, dijo Leoncio Martínez, calificando para siempre el recinto. Pero la pasión creadora estaba por encima de las contingencias. Sabiéndolo o no, los jóvenes del círculo destruían el concepto de que la pintura debía ser un pasatiempo de hijo de familia acomodada para convertirlo en disciplina de estudio y discusión colectiva. Coherentes en su anárquica rebeldía, se lanzaron a la conquista del paisaje, casi ausente de la pintura venezolana hasta entonces. El Ávila se convirtió en protagonista. Del otro lado del Ávila, otros ojos, deslumbrados por la lujuriosa luz del Caribe, observaban. Eran los del rumano Samis Mintzer, o los del ruso Ferdinandov, o los de Emilio Boggio. Mintzer traía de Europa la explosión reveladora del impresionismo. El círculo, ávido, absorbió sus enseñanzas. En el cajón de monos, el trabajo proseguía bajo la mirada escandalizada de la pacatería caraqueña y la amenaza de los esbirros de Gómez. Si no pasaron de inmediato a la acción, fue tal vez porque al grupo se habría incorporado un militar, el capitán Rescanier. Este, luciendo su uniforme, se entregaba a la pintura en el ambiente rumoroso que creaba la música del violín de Maldonado, los párrafos de Rómulo Gallegos y los primeros poemas de Fernando Paz Castillo. Pero en aciago día, el capitán Rescanier fue trasladado de guarnición. El círculo debe haber intuido que su partida era la señal. En la redada cayeron Cabré, Monasterios, Vidal, el violinista Maldonado, Pacheco Sublet, López Méndez, un niño entonces, y Águeda, la modelo de cabellos largos y ojos húmedos. Leoncio Martínez, los Monsanto y Rómulo Gallegos alcanzaron a escapar en la penumbra de la noche caraqueña. Corrupción, obscenidad, infancia, madre, bandera, patria, honor y castigo, con digno expiación, pecado, sacrificio, vergüenza, ácrata, blasfemo, desnudo pudor, ejemplo, juventud ínclita, trabajos, deportes, carreteras, pundonor, tradición, infamia, familia, estado, himno, petróleo y cacao, jamás, nunca por los siglos de los siglos, encima de nuestros cadáveres hasta la muerte.
Alguien, en un último esfuerzo, debe haber rescatado los corotos del cajón de monos. Pero ese fue el final del círculo. Los artistas dispersos continuaron fijando en sus telas el espíritu del Círculo de Bellas Artes. Armando Reverón inició por entonces su descenso hacia el mar y su ascenso hacia los misterios del arte. En su camino, alcanzó a ver en la tierra aquellas imágenes que otros ojos no descubrieron y tuvo el inmenso coraje de aceptarlas. Tal vez sabía que su imaginación podría ser calificada de delirio, pero eso ya no contaba. Un día llegó al mar y allí plantó su pulso y su mirada para siempre. El 17 de diciembre de 1935, y contradiciendo los pronósticos de eternidad, Juan Vicente Gómez murió en Maracay. El rostro de Venezuela comenzó a cambiar. Muchos de los ayer proscritos artistas del círculo se convirtieron en directores de escuela, diplomáticos, funcionarios. La bohemia de la juventud tal vez había desaparecido, pero la historia es irreversible. El fermento rebelde del Círculo de Bellas Artes ya se había confundido con la sangre del arte venezolano para siempre.